Qué suerte tener en el programa de esta noche en Xuntanza a uno de los grandes sabios de la música asturiana, multiinstrumentista, doctor en musicología, divulgador. Bueno, tiene todo lo que se puede pedir a una persona volcada con el so folclore y el de la so tierra. Luis Pola, ¿cómo estás? Muy bien, Abel, gracias. Qué presto que tes aquí. Bueno, un honor, un honor. Dediques a tantas cosas que no sabe una que entrugate. Yo sé que tú tienes una debilidad desde que eras muy chiquitín, que curiosamente fue la que hizo que nos conociéramos, que lle la canción asturiana. ¿De dónde te viene ese amor? Bueno, pues yo creo que por el vinculante con Diamantina, quizás que fuera Diamantina de Quirós y bueno, la persona que era, esa personalidad que la queríamos y la adorábamos todos y bueno, por ahí empezó un poquitín la cosa, empecé a acompañar. Una vez apareció por ahí un cantante en una fiesta Prado preguntando por un cantante, por un gaitero, si sabían acompañar. Yo no sabía acompañar, por supuesto. ¿Pero qué edad tenías? Puntualiza esto. Nada, pues 12, 13 años. Claro. Y bueno, yo, venga, sí, yo sé, es mentira y tal. Tú lo que querías ya acompañar. Eso. En ese momento. Y bueno, pues gracias a aquellos dos coincidimos los dos en aquel festival de Proaza, que me diste la oportunidad de acompañarte y luego a partir de ahí ya, bueno, pues hasta hoy, Te ¿no? viniste arriba y dijiste, ya no nos separamos nunca más. Y aparte, bueno, Diamantina Rodríguez ya sabes que es referente para los dos, una persona a la que quisimos tanto y de la cual tanto aprendimos, ¿no? Y de la cual nos llegó un repertorio tan variado y tan interesante dentro de la canción asturiana. Falabes de Quirós, diriges la banda Gaites de Quirós. Sí. ¿Cómo es posible, dende tan mozo, que ficieres tantísimas cosas? O sea, ¿cómo se abarca todo esto? Bueno, no lo sé. Yo, mira, una cosa que me gusta mucho, que escuché el otro día a una escritora, era que decía que la propia vida te va llevando, ¿no? Y yo, la verdad que no tenía una idea así programada de lo que quería hacer con la música o dedicarme, pero bueno, las personas con las que te vas encontrando te van poniendo retos delante y vas llevándolos a cabo y bueno, pues vas poco a poco, ¿no? Y empecé ahí en la banda Gaitas de Quirós, luego dirigiéndola, luego presidiendo la asociación, luego dando clase. Ya hice musicología, me doctoré y bueno, empecé a tocar por ahí con unos y otros. Y, ¿Pero qué 20 horas del día para ti? Bueno, ¿Para el ocio? Poco. Ya el ocio va a ser musical también. Pues mira, a ver, que ya es muy mozo para no ir a alguna folixa de vez en cuando, ¿no? Bueno, y cuéntame más cosines. Yo sé que aparte yo es coleccionista de muchas cosas, pero lo que más te presta a coleccionar son vinilos bastante antiguos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo llegues ahí? Si tuviste de alguien en la familia que coleccionara o... Bueno, mi padre siempre le gustó un poco también investigar el folclore, escribía en el periódico de Quirós, luego seguía haciéndolo yo y empecé pues poco a poco reuniendo discos de pizarra, vinilos, cassettes, partituras, ahí ya pasé a fotografías, bueno, un poco con la idea de crear en el futuro un archivo de música asturiana, ¿no? Yo siempre tenía un poco de referencia al archivo musical de Asturias, que luego desapareció y me parecía un proyecto muy necesario y digo, bueno, pues ¿por qué no apostar por esta idea que quedó ahí un poco en el aire? Y un poco también, gracias a ese contacto un poco con todos los músicos y esa actividad, pues también vas poco a poco engrosándolo y al final, bueno... ¿Es posible hacer un archivo fidedigno siendo tan amplio? Porque son años y años de historia, ¿no? Sí, yo creo que es un proyecto inacabable, ¿no? Que sigue... Y utópico, ¿no? Eso, utópico. Según va grabándose música, según los músicos van haciendo, pues van creciendo en biografías, en discos, en experiencias y bueno, que luego también los investigadores, porque yo lo viví un poco luego en la realización de la tesis, tener un sitio donde recurrir cuando quieres saber, pues mismamente, Mariluz, qué premios ganó, qué discos grabó, dónde puedo, bueno, pues tenerlo todo ahí para poder recurrir a ello y incluso otros investigadores que también recurrían a ello, ¿no? Para sus trabajos. Bueno, y muy interesante, esto es seguramente también un punto de partida de uno de los proyectos que seguramente tienes en mente. Llámame mucho la atención también que toques el acordeón, gaita, cantes, flauta, no sé, ya te vi tocar muchísimos instrumentos, bailes. ¿Se nace de esta manera o se fai uno a la música? Sí, yo creo que la cosa es vivir la música de la manera más natural, yo creo que desde el principio. Yo creo que esa es la clave de cualquier crío que tenga un poco de actitud.
Cuando lo vives de forma natural, yo veía a mi padre sentarse al piano y sin saber nociones de música y solfeo sacaba cualquier canción y la armonizaba intuitivamente, que yo me parecía la cosa más normal, ¿no? Sí, sí, como quien juega al escanique. Claro, sí, sí, yo me parecía una cosa. Y entonces yo cuando veía a los músicos profesionales creí que eso era lo mínimo que hacía cualquier músico y lo vivía con total naturalidad, ¿no? Enfrentarse a cualquier situación y resolverla y bueno, yo escuchaba la música en la cabeza, o sea, es con alturas definidas. Entonces era como una cosa, yo me parecía un juego más que un reto, ¿no? Una cosa normal. Bueno, y el juego conviértese en una profesión, ¿no? En una profesión. Y en una pasión, que ya es muy importante. Sí. Luis Pola, un placer esta xuntanza contigo aquí, esta noche tan especial. Y nada, que sigas muchos años trabajando tan bien por lo nuestro, tan necesario, por cierto, y con la Tomo Ceda. Gracias. Gracias también por ser un gran amigo. Bueno, gracias. Gracias, Luis. Un privilegio.